Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Y llegamos al programa número 61. En este programa seguimos tratando leyendas, relatos, mitos, y esta vez le toca a la cultura asiática, más precisamente a Japón. En muchos casos toman el lugar de fábulas porque dejan una reflexión sobre las conductas humanas. Espero que sean del agrado de todos ustedes. También, como siempre, vamos matizando el informe con poesía contemporánea de poetas elegidos del grupo poético Escribiré Poesía para Ti, el lugar donde se unen las letras de Iván Cosme. Los poemas de los poetas seleccionados son: 21 de marzo, Día de la Dama, poesía de Silvino Gerardo Becerra Gamboa, de Venezuela. Consejos de oro para todos, de Pedro Martín Belmonte, de Argentina. Si quieres encontrarte, de Antonio Rodríguez Bázaga, de España. Toda autoridad y dominio, de Luis Manuel Alcobedes Borges, de Venezuela. La distancia, de Nuria Noemí Maisonet, de Puerto Rico. Tradiciones, de Elena Leighton Aliaga, de Chile. Tus besos sobre mi piel, de Carlota Iris Ruiz Calle, Dama de América, ciudadana del mundo, de Perú. Deseo sentir tu amor a mi manera, de Juan Alonso Nebreda, de España. El delirio de la noche, de Magdiel Molina Montalvo, de Cuba. Así va todo a la poesía, de Elías Castellano Chiquito, de España. Mi carga, de Eric M. Nieves, el poeta de la melancolía, de Puerto Rico. Poema sin título, La vida es una escuela, de Nelly Fajardo,
voz dulce de Venezuela. Cada poema de los que declamo en el programa está acompañado musicalmente por la interpretación en piano de Nini Celorio desde los Estados Unidos, a quien le agradezco enormemente la gentileza de enviarme sus maravillosos audios de música. Mil gracias, querida Nini. Agradezco mucho a cada poeta que me permite declamar sus magníficas letras, y es un honor para mí poder hacerlo. Las fuentes en las que me basé para hacer este programa son www.nippon.com, psicologiaymentes.com, anselect.es, mumiroom.com, es.wikipedia.org, japonerías.com, supercurioso.com, www.buscalibre.com, www.academia.edu, tucuentofavorito.com, canales de YouTube de Betel, Cab, Cebidú y Contando Ovejas. El delirio de la noche. Descubrió el milagro de sus aleteos y se pintó con un delirio la conjura de un incendio. Pulsó en cada hálito la fragancia más dulce de su pecho, anclando su mano en su vientre, gemido más allá de una confesión. Se desahoga lamiendo la punta de sus dedos y oscureciéndolos, donde se despierta el apetito, embriagando de furor sus labios, tan perfectos y únicos, que le da poder de bautizar una mordida y suspirar el secreto de cada desenfreno que ofrece la visión de una saliva que se encuentra vestida con la profundidad de una codicia. Se escucha una eminente euforia que responde a una palabra construida que termina de procrear la mañana, amarrando el sentido de la noche. El delirio de la noche. Magdiel Molina Montalvo. Derechos reservados de autor. Cuba. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio.
en su interpretación en piano desde los Estados Unidos. Las leyendas japonesas. La cultura de Japón contiene muchos mitos e historias que tratan de describir la moral y el mundo. A lo largo del mundo existen una gran cantidad de mitos y tradiciones procedentes de la amplia diversidad de culturas que han habido y siguen habiendo a lo largo de la historia. Una de las mitologías que más suele fascinar al mundo es la japonesa, la cual genera gran interés y se ha ido popularizando a lo largo del tiempo. Son múltiples los mitos y leyendas japonesas a través de las cuales los antiguos pobladores de la isla intentaban dar una explicación al mundo que les rodeaba y que sigue siendo objeto de inspiración para múltiples escritores y artistas. Vamos a hacer una breve recolección de leyendas japonesas que prueban la riqueza cultural de esta región de Asia. Esto nos permite ver la perspectiva tradicional del pueblo nipón respecto a temas tan diversos como el amor o el origen de los elementos de la naturaleza o la geografía de su territorio. El cortador de bambú y la princesa de la luna. Una de las figuras mitológicas más conocidas de Japón es la Kaguya-hime, sobre la cual existen numerosas leyendas. Entre ellas podemos observar cómo algunas de sus leyendas hacen referencia a algunos de los elementos geográficos más relevantes de la isla, como el monte Fuji. Una de ellas es la siguiente, que además incorpora referencias al porqué de la neblina que recubre dicho monte. En realidad es un volcán que aún manifiesta cierta actividad. Según la leyenda, hubo una vez una humilde pareja de ancianos que nunca había podido tener hijos, pese a desearlo profundamente. Para vivir, la pareja dependía de la recolección del bambú y de su uso para elaborar diferentes artículos. Una noche, el anciano se internó en el bosque para cortar y recoger bambú, pero de repente se dio cuenta de que una de las muestras que había cortado brillaba a la luz de la luna. Tras examinar el tallo, encontró dentro de él a una pequeña niña de pocos centímetros de tamaño. Dado que su mujer y él nunca habían podido tener hijos, el hombre la llevó a su hogar, donde la pareja le daría el nombre de Kaguya y decidiría criarla como a su hija. Además de ello, la rama de la cual había salido la niña empezó con el tiempo a generar oro y piedras preciosas, haciendo rica a la familia. La niña
fue creciendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en una hermosa mujer. Su belleza sería tal que empezaría a tener numerosos pretendientes, pero ella se negó a casarse con ninguno. Las noticias sobre su belleza llegaron a oídos del emperador, quien, intrigado, solicitó que acudiera a su presencia, a lo que Kaguya-hime se negó. Ante la negativa, el emperador acudiría en persona a visitarla, cayendo rápidamente enamorado de ella y pretendiendo llevarla con él a su castillo, a lo que la joven también se negaría. A partir de entonces, el emperador seguiría manteniendo la comunicación con Kaguya-hime a través de numerosas cartas. Un día, la joven habló con su padre sobre el porqué de sus negativas, así como el motivo por el que cada noche pasaba las horas mirando el cielo. Ella provenía de la luna, era su hogar, de la cual era princesa y a la cual estaba destinada a volver en poco tiempo. Angustiados, los padres se comunicaron con el emperador, el cual envió guardias para intentar evitar que la mujer fuera de vuelta a la luna. Pese a las medidas de seguridad, una noche de luna llena, una nube descendió desde la luna con intención de llevársela. Antes de partir de nuevo a su hogar natal, sin embargo, Kaguya-hime se despidió de sus padres y dejó atrás una carta de amor para el emperador, junto con una botella en la que le dejaba al segundo el elixir de la vida eterna. La carta y la botella le fueron entregadas al emperador, quien decidió llevarlas a la montaña más alta y crear una hoguera. Allí, una vez salió la luna, el emperador arrojó la carta y el elixir al fuego, generando un humo que ascendería hacia el lugar donde había partido su amada. Ese monte es el monte Fuji-yama, y aún hoy en día podemos ver en su cima el humo procedente de la hoguera del emperador. Otra de las leyendas maravillosas que tiene Japón es la del hilo rojo del destino, una de las leyendas de amor más conocidas del pueblo nipón, que nos habla del hilo rojo del destino, el cual parte de nuestro meñique, el cual es irrigado por la misma arteria que el dedo corazón, algo que terminó por asociar el primero con la transmisión de sentimientos para atarse al de otra persona a la cual estamos destinados a conocer, manteniendo un profundo vínculo con ellas. Se trata de la leyenda que suelen hablar de amores que están predestinados a ocurrir. Aunque existe más de una leyenda basada en este concepto, la más famosa es la que sigue. Dice la leyenda que hace muchos años un emperador recibió la noticia de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino. El emperador la mandó a traer ante su presencia, solicitando que le ayudara a encontrar a la que debía ser su esposa. La hechicera aceptó y empezó a seguir dicho hilo, llevando a ambos a un mercado. Allí, la hechicera pararía frente a una plebeya, una campesina pobre que vendía productos en el mercado con su bebé en brazos. Luego, la hechicera le dijo al emperador que allí terminaba su hilo.
Sin embargo, y viendo que estaba ante una campesina de gran pobreza, el emperador pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina, haciendo que su bebé cayera y se hiciera una gran herida en la cabeza. Tras ordenar la ejecución de la hechicera, el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, y guiado por sus consejeros, el emperador decidió desposar a la hija de uno de los generales más importantes del país, si bien no la vería hasta el día de su boda. Ese día, al verle la cara por primera vez, descubrió que su futura esposa tenía una cicatriz en la cabeza, producto de una caída cuando era bebé. Evidentemente, tal y como la hechicera había pronosticado, la mujer que iba a compartir su vida era el bebé de la campesina. Esta es una de las leyendas japonesas que hablan sobre el concepto de la predestinación, concretamente aplicado al tema del amor. El mito de la media naranja encuentra en esta historia un reflejo en su versión oriental. Otra de las leyendas es Sakura y Yoshiro. Es una de las más conocidas y nos explica a partir de una historia de amor el origen y floración de uno de los árboles más hermosos y emblemáticos de Japón, el cerezo. La historia es la siguiente. Dice la leyenda que hace mucho tiempo, en un tiempo de grandes conflictos, existía un bosque lleno de hermosos árboles. Todos ellos tenían copa abundante y florida. Y era tal su belleza y el consuelo que ofrecían que ningún combate tenía lugar en el bosque. Todos menos uno. Había un joven ejemplar que nunca florecía y al que nadie se acercaba debido a su aspecto seco y de apariencia decrépita. Un día un hada, viendo la situación del árbol, se conmovió y decidió ayudarle. Le propuso al árbol lanzarle un hechizo gracias al cual podría sentir lo mismo que un corazón humano a lo largo de 20 años, con la esperanza de que la vivencia de la emoción le hiciera florecer. Además, durante dicho periodo, podía transformarse en ser humano a voluntad. Sin embargo, si después de dichos años no lograba recuperarse y florecer, moriría. Tras aceptar el hechizo y recibir la capacidad de sentir y transformarse, el árbol empezó a internarse en el mundo de los hombres. Lo que encontró fue guerra y muerte, algo que le hizo rehuirlos durante largos periodos. Fueron pasando los años y el árbol iba perdiendo la esperanza. Sin embargo, un día en el que se tornó humano, el árbol se encontró en un arroyo a una bella joven que le trató con gran amabilidad. Se trataba de Sakura, con quien, tras ayudarla a llevar agua hasta su hogar, sostuvo una larga conversación sobre el estado de la guerra y el mundo. Al preguntarle la joven su nombre, el árbol consiguió balbucear Yoshiro, que quiere decir esperanza. Fueron viéndose todos los días, surgiendo una profunda amistad. Dicha amistad terminaría poco a poco haciéndose más profunda, hasta llegar a ser amor. Yoshiro decidió contarle a Sakura lo que sentía por ella, junto con el hecho de que era un árbol a punto de morir. La joven calló. Cuando faltaba poco para que acabaran los 20 años del hechizo, Yoshiro se tornó árbol de nuevo. Pero aunque no lo esperaba, Sakura llegó y le abrazó, contándole que también le quería. En ello apareció de nuevo el hada, ofreciendo a la joven Sakura dos opciones: seguir siendo humana o fundirse con el árbol. Sakura eligió fundirse por siempre con Yoshiro.
algo que dio lugar a las flores del árbol, el cerezo. A partir de ese momento, su amor puede verse durante la floración del cerezo. Mi carga. Silenciosa voz, carga amarga, esta carga me invita a versar. Es malo callar, es malo sufrir, el intentar construir sin nada. A veces nada, para muchos, es todo. A veces todo es poder soltar. No es aguantar, es aprender el intentar sostener nuestra carga. La voluntad es larga, la ansiedad aprieta. Hoy mis grietas me dejan solo. Mas no estoy solo, mi verso grita, hoy no me quita mi ansiedad. Acepto la realidad y cierro los ojos. A veces los enojos te hacen bien. Bien al luchar, bien al seguir, el querer compartir mis versos. Hoy verso el dolor, verso cuando pesa, verso por los recuerdos en mi cabeza. En las noches regresa, la soledad me abraza. Hoy solo, en mi casa, deseando cariño. Mi carga. Eric M. Nieves, el poeta de la melancolía. Puerto Rico. Derechos de autor reservados. 18 de marzo de 2024. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio desde Estados Unidos en su interpretación en piano. La distancia. Yo pensaba que la distancia era estar muy lejos. Yo pensaba que la distancia era sentirse lejos.
Yo pensaba que la distancia eran muchos años. Yo pensaba que la distancia era mucho camino por recorrer. Yo pensaba. Pero he aprendido que la distancia no existe. Comprendo ya que estar lejos no es real. Comprendo ya que los años no son distancia. Que el tiempo y el recorrido no es más que el sentir. Que el sentir puede abarcar cualquier longitud. Y que los caminos pueden recorrerse sin dar más que un paso que se convierte en el deseo, en la necesidad y la compañía de alguien. Y al final entiendo que la distancia no es más que simplemente el tiempo entre las dos veces que hablo contigo. La distancia. Nuria Noemí Maisonet, Puerto Rico, derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización, Nini Celorio, desde Estados Unidos, en su interpretación en piano. Cuenta la leyenda que había un samurái que vivía junto a su familia en una pequeña cabaña. Debía emprender un largo viaje hacia la capital del reino para rendir pleitesía al nuevo emperador. Se despidió de su pequeña hija y de su mujer, que estaba enferma, y le prometió que a su vuelta le traería algún lindo regalo. Ellas nunca habían salido de su pequeña aldea, y le desearon que tuviese cuidado y volviese sano y salvo. Tras un largo camino, el samurái llegó al palacio, y tras rendir sus respetos al emperador, decidió bajar al mercado del pueblo, en busca de algún regalo para su mujer. Hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Un pequeño espejo de mano que decidió comprar para regalárselo a su esposa. De eso hace muchos siglos, y en aquellos tiempos el espejo todavía era algo nuevo para muchos japoneses de las zonas rurales. Cuando regresó a casa y su mujer se miró en el espejo, le preguntó que quién era aquella mujer. El guerrero le explicó con ternura que era ella misma, que se veía reflejada en el cristal. Pasado un tiempo, la enfermedad de la mujer se agravó. Una noche, antes de soltar su último aliento, le entregó el espejo a su hija y le dijo: «Cada vez que me eches de menos, mira en el espejo y podrás verme». Con la misma ingenuidad, cada vez que la pequeña miraba el espejo, veía su propio reflejo, creyendo que era el de su madre. «Mira qué extraño, papá. Mamá parece más joven y ya no está enferma». El samurái, con lágrimas en los ojos, le contestó: «Tú la ves a ella en el espejo como yo la veo en ti». Consejos de oro para todos. Escucha tu corazón.
pero no pierdas tu voz interior. Afianza lo que sientes, lo que quieres por amor. Confía en ti mismo, en el ser que se acerca con buena intención y tus manos llena por pasión. Da de ti lo mejor y no permitas que utilicen para nada ni nadie tu buena honra y nombre. Por favor. Ama cuando puedas y se presente la ocasión, que mal visto es el que no sabe amar, ni ama porque no se lo enseñaron, por definición. Consejos de oro para todos. Pedro Martín Belmonte, escritor, poeta y ensayista tucumano argentino. 1 de julio de 2020. San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización, Nini Celorio. En su interpretación en piano, desde Estados Unidos. La leyenda de Yuki Onna. Yuki Onna es un yokai o espíritu de forma femenina que aparece durante las noches de nieve para alimentarse de la energía vital de quienes se pierden en su territorio y transformarlos en estatuas heladas. Este ser forma parte de varias leyendas representando la muerte por congelación. Entre ellas, una de las más destacadas es la que sigue. Dice la leyenda que un día dos jóvenes leñadores y carpinteros, Mosaku y Minokichi, volvían a casa del bosque, cuando se vieron inmersos en una tormenta de nieve. Ambos, maestro y alumno, respectivamente, se refugiaron en una cabaña y al poco tiempo se durmieron. Sin embargo, en ese momento una ráfaga abrió la puerta con violencia, entrando junto con ella una mujer vestida de blanco, que acercándose al maestro Mosaku, absorbió su energía vital y lo congeló, algo que lo mató en el acto. El joven Minokichi estaba paralizado, pero al ver su juventud, Yuki Onna decidió perdonarle a cambio de que jamás revelara lo sucedido, en cuyo caso lo mataría. El joven accedió. Un año después, Minokichi conoció
y posteriormente se casó con una joven de nombre O Yuki, con quien tuvo hijos y una relación feliz. Un día el joven decidió contarle a su esposa lo que había vivido. En ese momento, Oyuki se transformó, descubriéndose como Yuki Onna y dispuesta a matar a Minokichi tras haber roto ese pacto. Sin embargo, en el último momento decidió perdonarle al considerarlo buen padre y tras dejar a sus hijos al cuidado de Minokichi, abandonó el hogar para no volver jamás. La leyenda de Shitakiri Suzume, el gorrión de la lengua cortada. Algunas leyendas japonesas antiguas tienen forma de fábula que nos muestra el precio de la codicia y la virtud de la bondad y la mesura. Una de ellas es la leyenda del gorrión de la lengua cortada. Esta historia nos narra cómo un noble y benevolente anciano fue al bosque a cortar leña para encontrarse con un gorrión herido. El anciano se apiadó del ave, llevando al animal a su casa para cuidarlo y alimentarlo. La esposa del anciano, una señora codiciosa y avara, no lo apoyaba, pero eso no le detuvo. Un día en que el anciano tuvo que volver al bosque, la mujer dejó al ave herida sola, la cual encontró harina de maíz que terminó por comerse. Al volver ésta, viendo que se la había terminado, se enfadó y le cortó la lengua al gorrión antes de expulsarlo de la casa. Más tarde, al volver el anciano leñador y enterarse de lo ocurrido, salió a buscarlo. En el bosque y con la ayuda de algunos gorriones, el anciano halló la posada de los gorriones, donde fue bienvenido y pudo saludar al que él había salvado. Al despedirse, los gorriones le dieron a elegir como regalo de agradecimiento entre dos cestas, una grande y otra pequeña. El anciano escogió la pequeña para descubrir una vez en casa que ocultaba un tesoro de gran valor. Su esposa, tras saber la historia y que existía otra cesta, acudió a la posada y exigió el otro cesto para ella. Se lo dieron con la advertencia de que no la abriera hasta llegar a su casa. Pese a ello, la anciana los desoyó, abriendo el cesto en plena montaña. Ello provocó que lo que viese en su interior fueran diversos monstruos, algo que la asustó de tal modo que tropezó y cayó montaña abajo. Esta es una de las leyendas japonesas que tratan el tema de la avaricia, algo muy discutido en la cultura popular de muchas sociedades. Su trasfondo moral se hace evidente al mostrar un caso de premio obtenido no mediante el esfuerzo y el trabajo, sino mediante la arrogancia. Otra leyenda es Amemasu y los tsunamis. Japón se encuentra en un territorio que por su situación geográfica y desde la antigüedad resulta frecuentemente castigado por numerosas catástrofes naturales, como los terremotos o los tsunamis. En este sentido también se puede encontrar mitos y leyendas que intentan dar una explicación al porqué de dichos fenómenos. Un ejemplo lo encontramos en la leyenda de Amemasu, la cual intenta explicar el porqué de los tsunamis. Dice la leyenda que en la antigüedad existía un gigantesco yokai, término que hace referencia a un conjunto de espíritus sobrenaturales de gran poder que conforman buena parte de la mitología japonesa.
en forma de ballena llamado Amemasu, el cual habitaba el lago Mayu de tal manera que su enorme cuerpo bloqueaba el paso de las aguas del Océano Pacífico. Un día, un pequeño ciervo se acercó al lago con el fin de saciar su sed. En ese momento el gigantesco yokai saltó para comerse al ciervo, engulléndolo en el acto. El pequeño ciervo, dentro de Amemasu, lloró de tal forma que sus lágrimas, de una pureza excepcional, perforaron el estómago de la bestia, con tal fuerza que se abrió un agujero en las tripas de Amemasu, matándolo a la par que dejaba salir al ciervo. La muerte del yokai fue vista por una ave que pasaba por la zona, la cual correría a las distintas aldeas para avisar del peligro de que la muerte del ser suponía el ser su cuerpo, el que frenaba las aguas del océano. Sin embargo, con la excepción de los Ainu que huyeron a territorios elevados, la mayoría de los pobladores de la isla sintieron curiosidad y acudieron al lago con el fin de ver lo sucedido. Una vez allí y viendo el enorme cuerpo del yokai, decidieron comérselo sin ningún respeto, pero eso tuvo graves consecuencias. Tras haber sido devorado el cuerpo de Amemasu, había desaparecido lo que bloqueaba las aguas del Pacífico, con lo que en ese mismo momento las aguas contenidas anegaron la zona y mataron a todos los presentes. Ello causaría el primer tsunami, el cual únicamente dejaría con vida a los Ainu, quienes hicieron caso de las advertencias del ave. Se dice que después de ello, el resto de tsunamis que asolan a Japón son causados por la ira del espíritu ante los crímenes dirigidos a los animales del lugar. La leyenda del teque-teque. Una leyenda urbana de terror basada en los tiempos modernos. La historia de teque-teque nos cuenta la leyenda de una joven tímida y frágil que era víctima de acoso escolar. La joven recibía constantes vejaciones y humillaciones, sin poder defenderse. Un día la joven estaba absorta en sus pensamientos y esperando un tren para volver a su hogar, cuando algunas de sus torturadoras la avistaron. Estas tomaron una cigarra del camino, lanzándosela a la espalda. Cuando el animal empezó a cantar en su espalda, la chica se asustó y cayó a las vías, de tal manera que justamente pasó un tren por encima. La muchacha murió, siendo partida en dos por el tren. A partir de entonces se dice que durante las noches es posible ver la parte superior de su cuerpo arrastrándose con sus uñas, buscando su otra mitad de manera desesperada e iracunda. Si encuentra a alguien, le pregunta por dónde están sus piernas y en ocasiones las ataca con sus garras, llegando a empujar a otras personas a las vías e incluso matarlas y transformarlas en criaturas como ella. La leyenda de Yamaya no Orochi. Las leyendas japonesas incluyen a menudo también la presencia de diversos dioses sintoístas, además de grandes gestas y la obtención de tesoros. Un ejemplo de esto es la leyenda del dragón Yamaya no Orochi. La leyenda nos dice cómo en el inicio de los tiempos la humanidad convivía en la misma tierra con deidades y bestias, estando en equilibrio y ayudándose los unos a los otros. Sin embargo, llegó un momento en el que el dios Izanagi entró en conflicto con su esposa Izanami, algo que destruyó
el equilibrio para siempre. En el contexto de la guerra entre ambos dioses, la maldad surgió en muchas deidades y vinieron al mundo los Oni y los dragones, naciendo estos últimos de la vegetación que había absorbido la sangre de los dioses. Entre estos últimos seres surgió uno de los dragones más poderosos, Yamata no Orochi, el cual contaba con 8 cabezas y colas. La criatura demandó a los pobladores humanos de Izumo el sacrificio de 8 muchachas cada noche de luna llena, una vez al mes. Los ciudadanos fueron cumpliendo con el sacrificio, quedándose poco a poco sin doncellas. El líder de Izumo tuvo una hija, Kushinada, la cual al llegar los 16 años vio como las últimas doncellas eran sacrificadas. Ella sería la próxima, pero un día el dios Susanoo llegó a Izumo y se enamoró de Kushinada. El dios prometió destruir a Yamata no Orochi, si a cambio le concedían la mano de la joven, algo a lo que el rey accedió rápidamente. Cuando llegó la noche en que Kushinada iba a ser sacrificada, Susanoo se disfrazó de sirviente y agasajó al dragón con 8 barriles de licor antes de que empezara el banquete en el que la joven iba a morir. El dragón bebió cada cabeza de un barril hasta llegar a estar ebrio y dormirse. Tras ello el dios Susanoo procedió a cortarle las cabezas y las colas, así como sus entrañas. De entre los restos extrajo la espada Kusanagi no Tsurugi, el espejo de Yata no Kagami y el medallón Kasakani no Magatama, los 3 tesoros imperiales del Japón. La vida es una escuela. Allí padecemos, aprendemos, pero sobre todo renacemos. El respeto por el ser humano debe prevalecer por sobre todas las cosas. La amistad y el amor van unidos de la mano. Son una sola concepción. Es un vínculo inseparable. El amor incondicional. Los humanos somos egoístas, destructores, mas no preservamos lo maravilloso que nos brinda la vida. La presencia y la esencia de seres increíbles, poseedores de don y talentos magnánimos. Personas que en su debido momento no la valoramos, por el contrario, la humillamos y la destrozamos. Así a veces es la vida, y sin embargo el amor de Dios nos enriquece, nos bendice, nos fortalece y nos anima a volver a creer en el ser humano, porque no podemos dejar de valorar a aquellos
quizás si poseen valores y moral, y son ricos en humildad, bondad, respeto y valor por el prójimo. Dios ilumine al mundo para que aprendamos a compartir y a no destruirnos unos a otros sin importarnos nuestros hermanos. No olvidemos que estamos de paso por esta tierra maravillosa, pero que la ambición del hombre la ha dañado y no les importa acabar con la vida del hombre en la tierra. No se detienen a pensar en Dios, en sus mandamientos, en su ley divina. Es una reflexión que nos invita a cuidar, amar y valorar la vida y a nuestros semejantes. Lo más maravilloso es ser amado y respetado y compartir lo bueno y lo malo e ir en busca de un crecimiento personal para disfrutar la bondad en la tierra, la humildad en el alma y el amor infinito del ser humano de la mano de Dios. Bendiciones. Nelly Fajardo, Voz Dulce, Venezuela. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio en su interpretación en piano desde los Estados Unidos. Tradiciones. Las benditas tradiciones que mezclan el amor con las religiones, con tantos prejuicios, con tanto temor, causan a nuestras vidas un inmenso dolor. Pero existe, y ahí está, truncando lo que siente tu enamorado corazón. Y tienes que esperar a tener la oportunidad de estar conmigo y encontrar tu estabilidad. Pero cuando tu corazón hace caso omiso a lo que impone la razón, olvidas toda absurda teoría, porque te has dado cuenta que limitar al amor es una tontería. Ahora te entregas libremente al amor que por mí sientes, sin importarte nada más que en nuestros encuentros nada quede pendiente. Es nuestro amor secreto que se tiene que esconder en la oscuridad de la noche para entregarnos por entero, sin temores ni reproches. Nuestro amor no tiene la culpa que religiones de distintos credos nos prohíban a estar juntos y que podamos amarnos con el fuego de nuestra pasión
como nos pide nuestro corazón. Tradiciones. Elena Leighton Aliaga. Chile. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio desde Estados Unidos en su interpretación en piano. Toda autoridad y dominio. En noche de un día domingo, Dominus es el Señor quien, por su entrega de amor, padeció muerte de cruz, y es que su nombre es Jesús, el que salva, el Redentor. Inmaculado Cordero, ofrecido en sacrificio, anunciado por profetas durante anteriores siglos, promesa del Padre Eterno, vino a cumplir su destino. El Mesías esperado, el mensajero divino, por su amor fuimos creados. Hechura del Padre lindo, y por su amor redentor, como Señor lo acogimos. Vino como hombre justo, caminó nuestros caminos, tuvo hambre, tuvo sed. También lo vimos dormido, y no hay necesidad humana que el Señor no haya entendido. Se hizo uno con nosotros, el Emanuel prometido. Isaías lo anunció, Juan lo tuvo como primo, y un buen día lo confesó como el Cordero Divino. Por eso sabe y comprende que del polvo hemos venido. Él mira nuestras flaquezas, sabe que hemos caído, mas su gracia redentora nos hace del Padre hijos. Cuánta bondad en sus ojos, cuánto amor al afligido, cuánta compasión sintió al vernos desposeídos por la lepra del pecado en el que un día caímos. Él pudo en la tentación que le tendió el enemigo, y con él no conversó,
citó palabra consigo, y así pudo él alejarlo de su bendito camino. Y regresó del desierto, fue donde Juan en el río, y Juan lo reconoció, y Dios vio como testigo al Espíritu de amor, diciendo: este es mi Hijo. Así comienza el andar guiado por el Espíritu. En obediencia de amor al Padre caminó el Hijo, mostrando con la oración cómo estar con Él unido. Todos los días de su vida, nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente y antes de cada destino encomendaba a su Padre su hacer y su cometido. Por eso Dios le entregó toda autoridad y dominio, en el cielo, en la tierra y también en los abismos. Toda rodilla se doble ante el Señor Jesucristo. Toda autoridad y dominio. Luis Manuel Alcobedes Borges. Derechos reservados de autor, Venezuela. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización, Nini Celorio. Desde Estados Unidos, en su interpretación en piano. Otra de las leyendas japonesas es el pescador y la tortuga. Muchas leyendas japonesas se basan en promover la bondad y la virtud, así como hacer referencia a la necesidad de escuchar las advertencias. Es lo que ocurre con la leyenda del pescador y la tortuga, la cual es también una de las más antiguas referencias a los viajes en el tiempo. La leyenda nos cuenta que había una vez un pescador llamado Urashima, el cual un día observó cómo en la playa unos niños estaban torturando a una tortuga gigante. Tras encararse a ellos y pagarles unas monedas para que la dejaran, ayudó al animal a volver al mar. Al día siguiente, pescando en el mar, el joven oyó una voz que le llamaba. Al volverse, vio de nuevo a la tortuga, la cual le comentó que era servidora de la reina de los mares y que ésta quería conocerlo. En otras versiones, la propia tortuga era la hija del dios del mar. La criatura lo llevó al palacio del dragón, donde el pescador fue
fue bien recibido y agasajado. Se quedó allí por 3 días, pero tras ello quiso volver a su hogar, dado que sus padres tenían una edad avanzada y quería visitarlos. Antes de partir, la deidad del mar le otorgó una caja que le advirtió nunca debía abrir. Urashima volvió a la superficie y se dirigió hacia su casa, pero según iba llegando, fue viendo que la gente era extraña y los edificios estaban diferentes. Al llegar a su casa, la encontró totalmente abandonada y tras buscar a su familia no pudo encontrarla. Preguntando a los vecinos, algunos ancianos le dijeron que en esa casa vivió hace mucho tiempo una anciana con su hijo, pero este se ahogó. Pero la mujer había muerto hacía mucho, antes de que él naciera, y con el tiempo el pueblo había ido desarrollándose. Aunque para Urashima apenas habían pasado unos días, en el mundo habían pasado varios siglos. Añorando el tiempo pasado en el Palacio del Dragón, el joven miró la cajita con la que la deidad del mar le había obsequiado y decidió abrirla. Desde el interior surgió una pequeña nube que empezó a partir hacia el horizonte. Urashima la siguió hacia la playa, pero cada vez le costó más avanzar y empezó a notar más y más debilidad. Su piel se arrugó y cuarteó como la de una persona de edad avanzada. Al llegar a la playa terminó de comprender que lo que guardaba la caja no era otra cosa que los años que habían pasado para él, que tras abrirla volvían a su cuerpo. Murió poco después. Otra leyenda, la leyenda de Tsukimi. Algunas leyendas japonesas nos narran el origen de algunas celebraciones y tradiciones, como la leyenda de Tsukimi, la cual explica la tradición de observar la luna el primer día de otoño. Dice la leyenda que había una vez un anciano peregrino que se encontró un día con varios animales, como el mono, el zorro y el conejo. Agotado y hambriento, les pidió ayuda para conseguir alimento, mientras que el zorro cazó un ave y el mono recogió frutos de los árboles. El conejo no conseguía nada que el ser humano pudiera comer. Viendo el anciano tan agotado y débil, el animal decidió encender un fuego y lanzarse a él, ofreciendo su propia carne como alimento. Ante el noble gesto, el anciano reveló su verdadera identidad. Se trataba de una poderosa deidad, la encarnación de la propia luna, la cual decidió recompensar el gesto del conejo, llevándolo a la luna junto a él. La historia de Izanagi e Izanami, el mito japonés de la creación. En la mitología japonesa, Izanagi e Izanami eran una pareja divina, hermano y hermana, que tuvieron un papel principal en la creación de las islas de Japón y de quienes nacieron muchos kami, o sea, dioses, importantes y elementales. Su historia está narrada en el Compendio japonés de la mitología del siglo VIII. El nacimiento de Izanami e Izanagi. Antes de la formación del mundo, las primeras deidades surgieron en Takamagahara, la alta llanura del cielo, comenzando con 3 kami primarios: Ameno Minakanushi, Taka Mi Musubi y Kami Musubi,
nacieron 7 generaciones sucesivas de dioses y diosas. La 7ª generación, formada por el macho Kami Izanagi, el que invita, y la hembra Kami Izanami, la que invita. Ama no Nuboko, la lanza enjollada. Las generaciones anteriores de Kami le asignaron a Izanagi e Izanami la tarea de llevar el orden y la estructura al caos informe que era el mundo. Para ayudarlos a lograr esto, la pareja recibió la lanza enjollada, llamada Ama no Nuboko. Desde el puente flotante celestial, Izanagi e Izanami observaron la masa incipiente de abajo, sin saber cómo comenzar el trabajo de la creación. Finalmente trataron de remover el caos con la punta de la lanza. Cuando la lanza fue levantada de nuevo, cayó una gota creando la isla de Onogoro. Izanagi e Izanami decidieron establecer su hogar allí y construyeron un palacio llamado el Palacio de las 8 Medidas. En el centro mismo del palacio había una columna, el pilar celestial de agosto. Iruko, el desafortunado niño sanguijuela. Establecidos en su nuevo hogar, Izanami e Izanagi decidieron que era hora de comenzar una familia. Rodearon el pilar celestial de agosto. Izanagi giró hacia la izquierda mientras Izanami se movía hacia la derecha, así que se encontraron el uno al otro. En un deleite espontáneo, Izanami exclamó: «¡Qué joven tan bueno!». «¡Qué hermosa jovencita!», respondió Izanagi en respuesta. Luego Izanagi se quejó de que Izanami debiera haberla dejado tomar la iniciativa. Inseguros de qué hacer a continuación, la pareja recibió algunos consejos de 2 útiles lavanderas. A su debido tiempo, Izanami dio a luz a un hijo, Iruko, pero el niño no tenía extremidades ni huesos. Era un niño sanguijuela. El bebé fue colocado en un bote hecho de juncos y abandonado para flotar hacia su melancólico destino. Izanami e Izanagi intentaron por segunda vez, pero una vez más, su descendencia no fue satisfactoria. La creación de las islas de Japón. Cabizbajos, Izanami e Izanagi regresaron al cielo para preguntar al anciano Kami dónde se habían equivocado. Los dioses confirmaron la sospecha de Izanagi de que Izanami había hecho mal al saludar primero a su marido. No era natural que la pareja femenina tomara la iniciativa, y esta era la razón por la cual su descendencia había sido deforme. Con esto en mente, la pareja regresó a su palacio para intentarlo nuevamente. Esta vez, cuando rodearon el pilar, Izanagi saludó primero a su esposa, y ella respondió apropiadamente. Poco después, Izanami dio a luz sucesivamente a las islas de Awaji, Shikoku, Oki, Kyushu y Tsushima. Por último, nació la isla más grande, Honshu. La pareja le dio a la tierra que juntos crearon el nombre de Oyashima-kumi, que significa la tierra de las 8 grandes islas. Después de esto, Izanami dio a luz a las islas más pequeñas periféricas. El nacimiento de Kagutsuchi, el fuego Kami, y la muerte de Izanami. Habiendo dado a luz a la tierra, Izanami comenzó a dar a luz al Kami, que le daría forma. A
su vez ella produjo el kami del mar, del viento, de árboles y montañas y otras manifestaciones naturales. Al dar a luz al kami de fuego, Kagutsuchi fue quemada hasta la muerte, a pesar de los intentos de su esposo de salvarla. Cuando Izanami murió, nacieron más kami de su cuerpo. La muerte y el dolor también habían entrado en el mundo. Apesadumbrado, Izanagi lloró, y de sus lágrimas emanaron más kami. Enfurecido, le cortó la cabeza a Kagutsuchi, cuyo nacimiento había matado a su esposa. Más descendientes nacieron de su espada sangrienta. El viaje de Izanagi a Yomi, la casa de los muertos. Después de llorar por Izanami por mucho tiempo, Izanagi se decidió a traerla de regreso y partir hacia Yomi, la tierra de los muertos. Finalmente, después de un largo y peligroso viaje, Izanagi llegó a una gran mansión custodiada en el frente por demonios temibles. Entrando por una entrada trasera, Izanagi encontró a su esposa y hubo una reunión feliz. Izanagi le suplicó a Izanami que volviera al mundo con él, pero ella respondió tristemente que no era posible, ya que había tomado comida mientras estaba en Yomi. Sin embargo, ante la súplica de Izanagi, aceptó ir y preguntarle al kami residente si podía regresar con él. Antes de irse, Izanami le pidió a su esposo que prometiera no entrar directamente en la mansión. Él estuvo de acuerdo, pero después de que todo un día pasara y ella no regresase, Izanami no pudo esperar más y entró a la mansión buscándola, usando un diente de su peine como una antorcha. Mientras caminaba dentro de la mansión a la débil luz de su linterna, Izanagi se horrorizó al encontrarse con el cuerpo de su esposa, ahora un cadáver putrefacto y podrido, al que todavía estaban atados una serie de kami del trueno recién nacidos. Con repugnancia y terror, Izanagi se dio vuelta para huir, perseguido por un cadáver despreciado de su esposa, los kami del trueno, junto con muchos guerreros y la bruja de la casa de los muertos. Después de luchar contra sus perseguidores, Izanagi logró encarcelar a Izanami en la casa de los muertos, enrollando una enorme roca para bloquear el camino. La entrada a Yomi, cubierta por la roca, se dice que es el paso de Ifuya en Izumo. A partir de entonces, Izanami se convirtió en Yomotsu o Kami, diosa de los muertos. ...21 de marzo, Día de la Dama Poesía. Lentejuelas, sonatas, alegría. Es la poesía de manteles largos que llena los contornos de lozanía. Cuando el sentir circunda tersos lagos, cargados de lindas mantarrayas que portan el misterio de las profundidades, evitando que en corales el sentido encalle, navegando en amables manantiales. Porque la vida es la metáfora que obsequia la luz del universo
para degustar el ánfora de exquisitos versos. Porque el lucero de la noche acompaña las ausencias en el largo trasnoche, recordando las querencias de tantos besos tibios que se dan a la buena, bálsamos de alivio de blancas azucenas. ...21 de marzo... día de la dama poesía. Silvino Gerardo Becerra Gamboa. Venezuela, 17 de marzo de 2024. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización, Nini Celorio, en su interpretación en piano desde los Estados Unidos. Si quieres encontrarte. Si un día tú misma te echas de menos, si te apetece encontrarte, no subas tan alto, que para saber quién eres, basta asomarte al espejo y saber que esa mirada aún me tiene enamorado. Si un día tú misma te echas de menos, si te apetece encontrarte, no vayas tan lejos, que para saber quién eres, basta que subas la calle y que tus dedos rocen la esquina donde juramos querernos. Que lo tienes fácil si algún día quieres dar conmigo, que te basta mirarte al espejo, tocar la esquina, que yo voy a tu lado, que nunca me he ido. Que te sigo mirando en cada espejo que veo, que sigo sintiendo la piedra en mis dedos de aquella esquina donde tú y yo nos juramos amor eterno. Si algún día quieres dar conmigo, si me echas de menos, si te apetece encontrarme, vente a mis sueños, a ese rinconcito donde viven los susurros, que apenas tú llames, yo abro la puerta. Si quieres encontrarte.
Antonio Rodríguez Bázaga. España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio desde Estados Unidos en su interpretación en piano. Hace muchos años vivía en Nara, la antigua capital de Japón, un sabio ministro de Estado llamado príncipe Toyonari Fujiwara. Su esposa era una mujer noble, buena y hermosa llamada princesa Murasaki. Su unión, pactada en la infancia, según la tradición japonesa, había sido armoniosa a lo largo de los años. Pero la ausencia de descendencia causaba gran tristeza. Anhelaban fervientemente tener un hijo que perpetuara el nombre familiar y honrara los ritos ancestrales. Un buen día, decidieron hacer una peregrinación al templo de Hase no Kwanon, diosa de la misericordia en Hase, porque creían que esta diosa respondía a las plegarias de los mortales. Confiaban en que la Madre de la Misericordia respondería a sus plegarias y les concedería el deseo más profundo de sus corazones, un hijo. Así, dedicaron un largo período de tiempo ofreciendo incienso y oraciones diarias en el templo. Las súplicas del príncipe Toyonari y la princesa Murasaki fueron finalmente atendidas, y la dicha llenó sus vidas con el nacimiento de una hija a quien nombraron Hase, en honor al lugar sagrado que les otorgó este regalo especial. Criaron a la niña con amor y esmero, y ella creció en fuerza y hermosura. Sin embargo, la felicidad se vio empañada cuando la princesa Murasaki enfermó gravemente cuando Hase tenía 5 años. A pesar de los esfuerzos médicos, la madre falleció. En su lecho de muerte, Murasaki instó a su hija a ser bondadosa, sumisa y respetuosa hacia los demás, y a tratar con afecto a la posible nueva esposa de su padre. La niña creció como su madre había deseado, una pequeña princesa buena y obediente. Poco después, el príncipe Toyonari volvió a casarse con una dama de noble cuna llamada princesa Terute. Pero esta mujer tenía un corazón cruel y malvado. Terute mostró hostilidad hacia Hase, convirtiéndose en una figura cruel y desagradable en la vida de la joven princesa. La princesa Hase soportó toda crueldad con paciencia e incluso atendió amablemente a su madrastra, la obedeció en todos los sentidos y nunca dio ningún problema, tal como había sido prometido a su madre. La princesita era muy diligente y sus estudios favoritos eran la música y la poesía. Pasaba varias horas practicando todos los días, y su padre tenía el maestro más competente que pudo encontrar para enseñarle el koto o arpa japonesa. Cuando tenía 12 años podía tocar tan bien que ella y su madrastra fueron convocadas al palacio para actuar ante el emperador, Hase con el arpa y la princesa Terute con la flauta. Durante la presentación, Hase demostró su destreza musical, mientras que su madrastra, la princesa Terute, incapaz de igualarla, tuvo que pedir a otra dama de la corte que la reemplazara en la flauta,
Este incidente avergonzó a Terute, quien, además, experimentaba celos al pensar que su hijastra recibía regalos del emperador como recompensa. La hostilidad de Terute hacia Hase se intensificó al dar a luz a un niño, alimentando un deseo malicioso de que su hijo recibiera todo el amor del príncipe Toyonari si Hase no existiera. Motivada por estos oscuros pensamientos, Terute planeó en secreto envenenar a Hase durante el Festival de los Niños. En un intento de ejecutar su malvado plan, Terute preparó 2 botellas de vino, una envenenada y otra normal. Durante la festividad, Hase jugaba con su hermano menor, compartiendo risas y cuentos. Terute ofreció a ambos copas de vino, pero debido a su nerviosismo sirvió la copa envenenada a su propio hijo. El niño falleció en poco tiempo y Terute, en su desesperación, culpó al vino de una reacción adversa. Así fue castigada la mujer malvada al perder a su propio hijo cuando había tratado de deshacerse de su hijastra. Pero en lugar de culparse a sí misma, comenzó a odiar aún más a Hase y siguió pensando en acabar con ella, más aún cuando los logros de la joven y su bondad siguió cosechando éxitos en la corte. Aprovechando la ausencia de su marido, la malvada madrastra ordenó a un anciano sirviente llamado Katoda que llevara a Hase a las montañas Hibari y la asesinara. Inventó una historia infame sobre la princesa, alegando que la única manera de evitar la deshonra familiar era matarla. Katoda, aunque obligado a obedecer a su señora, decidió fingir su misión en ausencia del padre de Hase. Colocó a la joven en un palanquín y la acompañó al lugar más apartado de esa región salvaje. Aunque Hase obedeció sin protestar, el anciano sirviente sabía de su inocencia y estaba decidido a salvar su vida. En el bosque construyó rápidamente una pequeña cabaña con la ayuda de algunos campesinos y llamó en secreto a su esposa. Estos ancianos buenos cuidaron de la desafortunada princesita, confiando en que su padre la buscaría una vez que regresara a casa. Un día, tratando de olvidar su terrible tristeza, el príncipe reunió a todos sus hombres y les dijo que se prepararan para una cacería de varios días en las montañas. Al llegar al distrito de Hibari, se separó del grupo y descubrió una pequeña casa en una colina. Al acercarse sorprendentemente encontró a Hase, quien se entregaba a sus estudios budistas en completa dedicación. «¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Oh, mi padre!» Fue todo lo que pudo decir y corriendo hacia él, lo agarró de la manga y enterrando su rostro, estalló en una pasión de lágrimas. Su padre le acarició el cabello oscuro, pidiéndole gentilmente que le contara todo lo que había sucedido, pero ella se limitó a llorar, y él se preguntó si en realidad no estaba soñando. Entonces el fiel sirviente Katoda se acercó para contar todo lo que había ocurrido. El asombro y la indignación del príncipe no conocieron límites. Dejó la caza de inmediato y se apresuró a volver a casa con su hija. La madrastra, al ser informada de lo que había sucedido, huyó de la casa y regresó avergonzada a la casa de su padre, y jamás se supo de ella. El viejo sirviente Katoda fue recompensado con la más alta promoción al servicio de su amo, y vivió feliz hasta el final de sus días, devoto de la princesa, quien nunca olvidó que le debía la vida a este fiel criado. Hase vivió hasta una edad avanzada, y fue reconocida como la señora más sabia, devota y hermosa en la historia del antiguo linaje del príncipe Toyonari. En la actualidad, se conserva en uno de los templos budistas de Kioto un precioso tapiz bordado con hilos de seda de loto que representa la figura de Buda. Se dice que esta obra fue realizada a mano por la bondadosa princesa Hase. Y así, queridos oyentes, concluye nuestra mágica travesía a través de la leyenda japonesa de la princesa Hase.
tus besos sobre mi piel. Tus besos sobre mi piel son el desvarío de tu amor, de ese amor que convoca los bordes de tu piel y la mía. Tus besos encienden los candiles de mi canto, que fluyen presurosos atravesando los desiertos, azul para enjugar los sueños con la realidad que precisa al día. Tus besos sobre mi piel son verso, son exquisita melodía que danza, que germina como un hermoso botón de rupestres magnolias. Tus besos sobre mi piel son brisa que camina y embeleza mis sentidos. Desenfrenado, mis dormidas y acariciadas ansias. Cuando tus besos se impregnan en mi piel, soy mujer viva que ruge, grita y vive sin tabúes ni parámetros fingidos. Cuando tus besos están sobre mi piel, soy mujer, soy libre, plena, soy feliz. Y me gusta, y quiero tener siempre tus besos sobre mi piel. Tus besos sobre mi piel. Carlota Iris Ruiz Calle, Dama de América, ciudadana del mundo. Derechos reservados de autora. Piura, Perú, marzo 2017. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Musicalización, Nini Celorio, desde Estados Unidos, en su interpretación en piano. Así va todo. A la poesía. Contiene mi lenguaje, la síntesis del agua, y fue mi corazón un caracol sin alas. Creyó ser mariposa y se lanzó a la nada, cayendo en la cochambre entre almas despiadadas. Triste, triste destino, triste ayer, más mañana. Triste los arreboles de las lunas ancianas que olvidaron amores de sus citas galanas. Yo soñé paradigmas,
de sueños y de amores que planté en mi jardín entre hierbas y flores para acabar en pastos de hambrientos segadores. Yo tenía una vida y soñé con amores que fui dando a dos manos. Solo recibí goces. Hoy conozco un camino que me lleva a los montes y allí vivo en mi mundo, entre versos y flores. Así va todo, a la poesía. Elías Castellano, Chiquito, España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio, desde Estados Unidos, en su interpretación en piano. La leyenda de la mariposa blanca. Esta historia es una de las más melancólicas leyendas japonesas de amor eterno. Nos cuenta la historia de un anciano llamado Takahama. El señor vivía al lado de un cementerio y nunca había contraído matrimonio, algo que extrañaba a todos sus vecinos. Un día, Takahama comenzó a sentirse muy mal, por lo que sus sobrinos fueron a pasar con él sus últimos días de vida. Al entrar en su casa, los visitantes comprobaron que siempre había al lado del hombre una mariposa blanca que nunca lo abandonaba. Su sobrino persiguió a la mariposa, que lo llevó hasta la tumba de una muchacha que murió muy joven y con la que su abuelo estaba comprometido en matrimonio. Poco después descubrieron que Takahama se trasladó a vivir a ese lugar para ir a visitar todos los días a su amada. El espíritu de la joven, cuando vio que el anciano ya no podía levantarse, se transformó en una mariposa blanca que todos los días volaba hacia su cama para hacerle compañía. La leyenda de los amantes de las estrellas. Esta historia japonesa de amor es tan famosa que hasta tiene su propia celebración y representación en la cultura popular. Se llama Tanabata, o festividad de las estrellas. Los protagonistas de este cuento son un sencillo pastor y una princesa que se encargaba de tejer trajes para los dioses japoneses. Se cuenta que la princesa estaba tan ocupada en su tarea que no tenía tiempo de conocer a nadie, por lo que su padre le presentó a un pastor que vivía al otro lado del río y pronto se enamoraron. La princesa descuidó sus tareas poco después de casarse, por lo que el rey celestial se enfadó mucho y los separó, mandándolos a vivir a una orilla del río a cada uno.
Tanto se conmovió el Rey Celestial al ver llorar a su hija después de la separación, que construyó un puente para que los amantes estuvieran juntos el 7º día del 7º mes. El nombre del río era Ama-no-gawa, que era el mismo que se le da a la Vía Láctea. Las estrellas Vega y Altair se unen en el cielo el 7º día del 7º mes, representando a los dos amantes. La leyenda del perro y los ancianos. Otra de las más lindas leyendas japonesas de amor es la del perro y los ancianos. Cuenta la historia de una pareja de ancianos que un día encontraron a un perrito en la calle y lo adoptaron, dándole todo su amor. El cachorro les retribuía con su total cariño y lealtad. Un día, cavando en la tierra del patio de la humilde casa, el perrito encontró una gran cantidad de oro, que ayudaría mucho a la pareja. Sus vecinos envidiosos se llevaron al perro y lo obligaron a cavar, pero no pudo encontrar nada. Aquellas malas personas mataron al animal y lo enterraron debajo de un árbol. El árbol creció con fuerza y con sus ramas el anciano construyó un gran molino para moler el arroz. Cada vez que ponía una taza de arroz en el molino, éste multiplicaba el grano. Los vecinos, de nuevo, lo pidieron en préstamo, lo destruyeron y lo quemaron. Las cenizas volaron hasta el patio del anciano, quien las recogió y usó como abono de las plantas que empezaron a dar flores y frutos en plena abundancia. El alma de su amado cachorro encontró siempre la forma de acompañarlos y protegerlos, aún desde el plano espiritual. La leyenda del Momotaro, o niño melocotón. Otra de las leyendas japonesas de amor es la del niño melocotón. Cuenta esta curiosa historia que una mujer campesina no podía concebir hijos y sufría mucho por ese motivo. Un buen día encontró un gran melón flotando en el río y al abrirlo encontró a un bebé, al que nombró Momotaro. El niño creció demostrando una fuerza sobrenatural. Al hacerse un poco más grande, los habitantes de la aldea en que vivía le suplicaron que les ayudase a librarse de los demonios, que llevaban siglos molestándolos. Entonces Momotaro reclutó a un perro, un mono y un faisán, que le ayudarían en esta difícil tarea. Con ellos se embarcó hacia la isla de Onigashima, hogar de los demonios. Al aproximarse, el faisán en vuelo avisó que los malvados estaban dormidos. Gracias al olfato del perro lograron acercarse y el mono trepó hasta abrir la puerta de su castillo desde adentro. Los mordiscos del perro, los picotazos del faisán, las astucias del mono y la valentía de Momotaro les hicieron rendirse. Entonces el grupo volvió a la aldea, cargados de todas las pertenencias que los demonios habían robado a los ancianos durante muchos años.
Deseo sentir tu amor a mi manera. Yo sé que es el final de esta lejanía. Se acerca. Las ansias de abrazarte y besarte conmueven toda mi alma. Ese día, cuando llegue, te amaré a mi manera. Te diré un te amo y viviré inmensamente amándote muy dulcemente. Yo siempre fui como un ave sin fronteras. Volaré y volaré por ese mundo sin final hasta llegar a tu nido. Y un buen día te besaré y lograré abrazarte. Lucharé y lucharé para estar a tu lado. Pero eso, sí, a mi manera, para que seas muy feliz. Tú bien sabes, jamás tuve un amor tan fuerte como el tuyo, siempre suspirando por estar a tu lado, sentir latir tu corazón, sentir tus manos. Puede que sea poco a lo que tú deseas, pero te amaré sin final. Los sentimientos son muy agradables. Cortaré una rosa, la más hermosa. Sé que te gusta su aroma. Disfrutaré a mi manera. Ahora sé que eres feliz, porque mi corazón late junto al tuyo. Eres un ser que me llenas de amor. Por eso suspiro y sabrás que te amo a mi manera. Deseo sentir tu amor a mi manera. Juan Alonso Nebreda, 18 de marzo de 2024. España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio, desde Estados Unidos, en su interpretación en piano. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.